Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida Hermandad, la Orden del Ermita de la Campiñuela, la Santa y Sagrada Orden Hermética, la Escuela Ermita de la Campiñuela, desvelando secretos naturales desde 1859. Hoy quería hablar de un libro muy especial llamado La aplicación de la magia divina, por Paracelso. A ver, aquí tengo una serie de notaciones de que, por ejemplo, en la página 26, que habla sobre los secretos de los talismanes y cómo, pues, se utilizan en las ciencias ocultas, ya sea astrología, magia, alquimia. En el glosario de Paracelso hallamos que el principio de la sabiduría se llama Adrop y Azone, que corresponde a una traducción esotérica de la piedra filosofal, el azot. Me pareció importante marcar esto porque es verdad que lo he visto en muchos textos de alquimia y os voy a decir la verdad, ni siquiera sabía lo que era. Ahora ya, por ejemplo, sabemos lo que es. Es el principio creador de la naturaleza o la fuerza vital espiritualizada. El cherío es la quinta esencia de un cuerpo. Bueno, ya sabemos que la quinta esencia se refiere al éter, maná, sea este animal, vegetal o mineral, su quinto principio o potencia. El derses es el soplo oculto de la tierra, que activa su desenvolvimiento. El ilech primum es la fuerza primordial o casual. Y la magia es la sabiduría, es el empleo consciente de las fuerzas espirituales. Después tenemos la página 27, que la he marcado porque habla de la importancia que tienen los elementos. Observamos que hizo una división de los elementos a estudiar en los cuerpos animales, vegetales o minerales. Los dividió en fuego, aire, agua y tierra, como lo habían hecho los antiguos. Estos elementos se hallan presentes en todo cuerpo, organizado o no, y separables unos de otros. Bueno, ya sabemos que el ser humano, me parece que era un 70% agua. Después tenemos un calor continuo, que es como si fuera la incubación de un huevo. Si nos pasamos ya entramos en fiebre. Para proceder a la separación era indispensable los laboratorios provistos del material adecuado. El hornillo era insuficiente. Bueno, ya no vamos a seguir leyendo porque esto ya es alquimia pura y dura. Y ahora nos pasaríamos a la página 31 porque sigue haciendo alusiones alquímicas que son interesantes. Por ejemplo, todo esto es terminología alquímica que la hemos rescatado y nos parece importante. El azufre significaba el fuego, el mercurio, el agua, la sal, la tierra. De otro modo, la volatilidad, la fluidez, la solidez. Omitió el aire por considerarlo producto del fuego y del agua. Todos los cuerpos orgánicos, bueno, ya sabemos que es que el aire puede ser cálido o frío. Todos los cuerpos orgánicos o minerales, hombres o metal, hierro, diamante o planta, eran según él combinaciones variadas de esos elementos fundamentales. Bueno, ya sabemos que todo en este planeta se ha formado por la combinación de una cosa con la otra. Entonces, pues aquí se ciña la teoría de los tres principios, que consideraba como premisa de toda actividad los límites de todo análisis y la parte constitutiva de todo cuerpo. Que viene siendo el alma, el cuerpo,
el espíritu, la materia, una misma cosa. Y la potencia creadora de la naturaleza, también conocido, como le llamaba él, el Archeus, que proporciona infinidad de cosas, o el alma, y a la vez su Ares, o sea, su carácter específico. El hombre posee además el Aluech, o sea, la parte puramente espiritual. Entonces vemos que en estas fuerzas creadoras de la naturaleza, Paracelso lo divide en el macrocosmos y microcosmos, para expresar el gran mundo, el universo, y el pequeño mundo, el hombre. ¿Qué podemos seguir diciendo aquí? Y bueno, ya después pasaríamos a la página 35, cuando dice: este universo, de forma y de fuerza infinita, es en su unidad y su interdependencia las revelaciones de las leyes de Dios. La naturaleza es el sostén y el verdadero amigo de los enfermos, y esta naturaleza se halla en todas partes: en la tierra, donde obra su milagro el sembrador, al confiarle la semilla; en las montañas, donde mueren los árboles viejos, para dar lugar a los que nacen. Bueno, aquí tampoco es que diga nada del otro mundo. Después, en la página 38, vi algo muy característico de Paracelso, que es que decía siempre que ningún médico puede decir que una enfermedad es incurable. Al decirlo, reniega de Dios y de la naturaleza. Desprecia el gran arcano de la creación. No existe ninguna enfermedad, por terrible que sea, para la cual no haya Dios previsto la cura correspondiente. Cree asimismo en la existencia real de los elementos, en los espíritus del fuego, a los cuales daba el nombre de Atznise, en los del aire, que denominaba Melosinae, en los del agua. Bueno, ya estamos viendo aquí que la importancia que tenían los arcanos de los elementos para Paracelso. Y ahora quería hablar también de que ya se pasa al apartado de la nigromancia, que, bueno, aquí vamos a resumirlo un poco. A Paracelso no le gustaba la nigromancia, porque veía que son actos malvados, tenían que ser castigados, y que los conjuros no tenían cabida ante la fe, que manifiesta lo celeste, que era lo único verdadero. Entonces, pues pensando que la fe en las cosas celestiales era lo único verdadero, pues hacer conjuros era algo no verdadero. Por lo tanto, o para él o no surgía efecto, o sí se conseguía algún efecto, pero que el que tuviera verdadera fe no iba a caer esa maldición en él. Ese era el resumen que él decía. Sobre todo criticaba a esos brujos. Después vi una cosa interesante en la página 56, que habla de ciertos talismanes, por así decirlo, que él sí ve que son de fe auténtica, es decir, son celestiales. No es para hacer nigromancia ni para hacer cosas malas. Dos figuras triangulares que se cortan entre sí con una cruz, pintadas o grabadas de manera que se incluyen y se dividen a sí mismas, creando 7 espacios interiores y formando 6 esquinas o puntas en el exterior, en las que aparecen escritas las 6 maravillosas letras del gran nombre de Dios, es decir, Adonai, según su verdadero orden. Pero también tenemos 3 ángulos cortándose y entrecruzados de manera que forman una estrella con 6 espacios internos y 5 puntas en las que aparecen escritas las 5 sílabas del supremo nombre de Dios, es decir,
no me sale la palabra, tetragramatón, también según su verdadero orden. Habla también de una serie con estos caracteres o símbolos, algunos israelitas y nigromantes de Judea consiguieron muchas cosas y ahora son muy apreciados por mucho que los guarden con grandes secretos. Vale, sí, aquí empieza ya a decir la importancia del símbolo, ¿no? Del espíritu que siempre hemos hablado. Os recuerdo que esto viene de la escuela de Akenatón, que empieza a enseñar en un apartado que vamos a denominar geometría sacra, o al menos así lo tenemos en los especiales de la cabaña del druida, en el que podemos ver todas las figuras desde el origen hasta de la creación hasta cómo se va desenvolviendo hasta el hombre, básicamente. Es la figura más compleja. ¿Qué podemos decir también aquí? Pues esto es lo que yo estaba diciendo. Se puede encontrar otros símbolos que sirviera igual contra los malos espíritus, los demonios y los encantamientos de los magos, con todos los engaños y estratagemas de los brujos. Porque Paracelso decía que si había una enfermedad provocada por algo sobrenatural, no se podría contrarrestar con los medios naturales. Entonces criticaba mucho a los médicos por eso. Y eso viene en el libro, ya lo hablaremos a continuación, pero está más adelante. Después tenemos en la página 58 símbolos y fuerzas de poder tan grandes que si los nigromantes supieran y creyeran en su poder y virtud, rechazarían sus credos, sus símbolos y sus figuras. Claro, si te está diciendo que tener fe en las cosas celestiales es donde se halla la verdad, pues joder, todo lo que no sea verdad no va a tener el mismo efecto. Entonces vamos a dejar de leer aquí porque esto es reiterarse en lo mismo. En verdad, lo que hemos mencionado son los verdaderos pentáculos que hay que tener en cuenta. Yo sé, no, mira, aquí se está repitiendo, no vamos a seguir repitiendo lo mismo. Pasamos a la página 59, que habla de uno se convierte en médico por conocer la causa original de todas las enfermedades, cuáles proceden de la comida, de la bebida, de la hierba, de la tierra, y conviene conocer también los secretos de las hierbas y raíces, porque pueden curar la enfermedad. Pero si estas enfermedades son causadas por los minerales, deberán expulsarse con los secretos de esos metales, y no con los secretos de hierbas y raíces que carecen de poder hacerlo. De la misma manera, si la enfermedad procede de la influencia del cielo, ni siquiera los secretos mencionados serán capaces de lograr su curación, sino que deberá de ser expulsada mediante la astrología y las influencias celestiales, como se ha escrito en la Parsicaria. Entonces, bueno, aquí te está diciendo el principio, ¿no?, de lo semejante quiere a lo semejante, claramente. Después pasa un apartado de los sueños que lo voy a resumir bastante, que te dicen que existen dos clases de sueños, los normales y los sobrenaturales. Y acaba diciendo que los sobrenaturales son los que, por gracia divina de Dios, nos muestran la verdad. Y además pone el ejemplo de los 3 reyes magos cuando llegan a Oriente, mediante esas visiones que tienen una visión que el rey Herodes quiere buscar al niño Jesús, y en la que los ángeles le manden que el camino de retorno a casa lo hagan hacia otra dirección, y así hacen ellos. También habla de los profetas que tenían esos sueños donde Dios se les revelaba las cosas, y que no hay que hacer caso a los objetos de los nigromantes, ni a los espejos, ni piedras, que aun pudiendo indicar que pueden ver el futuro, si no es con la verdad de Dios, todo puede ser.